morning, everyone. Buenos días a todos. We're going to have an exciting day today. Hoy vamos a tener un día bien bueno. We're going to finish talking about grace alone, Vamos a culminar hablando acerca de la sola gracia and then we're going to look at the other three solas of the Reformation. y después vamos a ver las otras tres solas de la Reforma. Yesterday we talked about sola scriptura, Ayer hablamos acerca de la sola escritura, which is the foundation of the solas of the Reformation. la cual es el cimiento de todas las otras solas de la Reforma. We must start with the scriptures alone, Debemos comenzar únicamente con las escrituras, because the scriptures are the word of God. porque las escrituras son la palabra de Dios. Any other source is the word of man. Cualquier otra fuente es del hombre. And it is unconscionable to mix the words of man with the word of God. Y no se puede juntar las cosas, las obras del hombre con la de Dios. And so the reformers knew that to bring the church back to where it was in the first century, Y entonces los reformadores lo que hicieron fue traer de regreso a la iglesia a la posición que estaba antes del primer siglo. they needed to restore the idea of sola scriptura, Ellos necesitaban restaurar la idea de la sola escritura, which the Bible itself confirms for us. la cual la misma Biblia nos confirma. And then we looked at the introduction to sola gratia last night. Y entonces anoche vimos la introducción a la sola gracia. And we dealt with the issue of grace versus free will. Y nosotros tratamos con el asunto de la gracia contrario al libre albedrío. And we saw through the debate between Luther and Erasmus Y vimos a través del debate entre Lutero y Erasmo that the idea of free will gives man glory in his salvation. que la idea del libre albedrío le da al hombre gloria en su salvación. Because the doctrine of free will teaches that man plays a small part in his salvation. Porque la doctrina del libre albedrío enseña que el hombre juega un pequeño papel en su salvación. And so the reformers knew that we needed to restore the idea of grace alone. Y entonces los reformadores sabían que necesitábamos restaurar la idea de que era únicamente por gracia. Salvation is of the Lord. La salvación es del Señor. The beginning, the middle, and the end. El comienzo, el centro y el final. All of it is of the Lord. Todo es del Señor. And so the writings of Martin Luther destroyed the notion of free will Y entonces los escritos de Martín Lutero destruyeron la noción del libre albedrío and asserted the Bible teaching of grace alone, y afirmó la enseñanza bíblica de únicamente por gracia, where God is the author and finisher of our donde salvation. Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. And we saw verses in Scripture that remind us that our faith is also a gift Y of God's vimos grace. pasajes en las Escrituras donde nos recuerda que la fe también es un don de Dios a nosotros para la salvación. Today we're going to continue the sola gratia, Hoy vamos a continuar con la sola gracia and we're going to look at what some of the great preachers have said about this doctrine. y vamos a ver lo que algunos de los grandes predicadores han dicho acerca de esta doctrina. And we're going to start with one of the great Puritans, Y vamos a comenzar con uno de los grandes puritanos, Matthew Henry. Matthew Henry. Almost every preacher has Matthew Henry's commentary on his shelf. Casi todos los predicadores que existen tienen en sus estantes los comentarios de Matthew Henry. And Matthew Henry's commentary is a classic of Puritan theology. Y el comentario de Matthew Henry es un clásico de las enseñanzas de los puritanos. Matthew Henry was a great scholar. Él fue un gran estudioso. He started reading the Bible when he was 3 years old. Él comenzó a leer la Biblia cuando únicamente tenía 3 años. That's an amazing accomplishment, isn't it? Eso es algo bien grande, ¿verdad? And Charles Haddon Spurgeon said this about Matthew Henry. Entonces Charles
Haddon Spurgeon dijo esto acerca de Matthew Henry. He said, every minister ought to read through Matthew Henry's commentary entirely and carefully at least once. Dijo, cada ministro debe leer el comentario de Matthew Henry completamente y con mucho cuidado al menos una vez. Well, on the subject of sola gratia, Y en el asunto de la sola gracia, here's what Matthew Henry wrote in his commentary. esto fue lo que escribió Matthew Henry en su comentario. We do not become the children of God as we become the children of our natural parents. Nosotros no nos hacemos hijos de Dios de la misma manera en que nos hacemos hijos naturales de nuestros padres. Grace does not run in the blood as corruption does. La gracia no corre en la sangre como lo hace nuestra corrupción. Grace is not produced through natural power La gracia no es producida por un poder natural or of our own will. o por nuestra propia voluntad, As it is not of blood, ya que no es de la sangre, it is not of the will of the flesh, tampoco es de la voluntad de la carne so neither is it the will of man. y tampoco es de la voluntad del hombre. It is the grace of God that makes us willing to be His. Es la gracia de Dios quien nos hace estar dispuestos a pertenecerle a Él. Jesus himself used an illustration of grace when he talked about the birth of a child. Jesucristo mismo usó una ilustración acerca de la gracia cuando estaba hablando del nacimiento de un niño. Did any of us have anything to do with our physical birth? ¿Nosotros tenemos algo que ver con nuestro nacimiento físico? Did you decide who your parents would be? ¿Ustedes decidieron quiénes iban a ser sus padres? Did you decide what day you would be born? ¿Decidieron ustedes qué día iban a nacer? Or where you would be born? ¿O dónde iban a nacer? Obviously, we had nothing to do with the conception, Obviamente nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra concepción. and I'm sure your mother would quickly confirm you had nothing to do with the Y yo estoy birth. convencido que sus madres le van a confirmar a ustedes que ustedes no tuvieron nada que ver con su concepción. It was none of our own work. No fue nada que tenía que ver con nuestra obra. Likewise, none of us had anything to do with our born again. De la misma manera, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nuevo nacimiento. It was not our will, but God's will. No fue nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. John Calvin spoke about sola gratia. Juan Calvino también habló acerca de la sola gracia. He said, we ought to be silent about free will Él dijo, nosotros no podemos estar en silencio acerca del libre albedrío and good intentions y de las buenas intenciones and fancy preparations. y estas preparaciones fantasiadas. Let me pause and comment a little bit about what he meant by fancy preparations. Déjeme pausar un momento y explicarles qué quiso él decir acerca de estas preparaciones en la mente, There fantasiadas. was a movement called the preparation movement, Ahora, hubo un movimiento que se llamaba el movimiento de preparación. and it taught that a person could not become a believer until he was first prepared to be a believer. Y enseñaba que la persona no podía ser un creyente sino hasta que haya sido preparado para ser un creyente. And this was a system of works that basically said the believer had to prepare himself for salvation. Este era un sistema de obras y básicamente lo que decía era que el creyente tenía que prepararse de antemano para la salvación. In fact, in some churches, they had a special bench at the front of the auditorium. De hecho, en algunas de las iglesias tenían un banco especial frente al auditorio It was called the preparation bench. que se llamaba el banco de preparación. And if somebody wanted to be saved, they would come sit on that bench Y si alguien quería ser salvo, tenía que venir y sentarse en ese banco. and they would begin to prepare themselves with prayer and promises to God. Y entonces tenía que prepararse a sí mismo con la oración y haciéndole promesas a Dios. And Calvin was dead set against this whole idea of Y preparationism. Calvino estuvo contrario completamente a este sistema de preparación. And so was the Reformed theologian Augustus Toplady. Y también fue este reformador que se llamaba Augusto Toplady. Does anybody know what this reformer wrote?
¿Algunos de ustedes saben lo que escribió este reformador, Top Lady? Anybody know Top Lady? ¿Alguien conoce a Top Lady? Anybody know the hymn Rock of Ages? ¿Algunos de ustedes conocen el himno Roca de las Edades? He wrote that hymn, Él escribió ese himno. and he wrote it in response to the preparation movement. Y él lo escribió como respuesta a este movimiento de preparación. He wrote Rock of Ages, cleft for me, Él escribió las rocas de las edades, ese desfiladero para mí. and then in the second verse, he used this phrase. Y entonces en el segundo versículo él usó, en el segundo verso él usó esta frase. He said, "Nothing in my hand I bring, Dijo, nada puedo traer en mi mano, simply to the cross I cling. simplemente a la cruz yo me aferro. Naked come to thee for dress, Que hagan que vengan para que sean vestidos, helpless look to thee for grace." sin ninguna fuerza yo vengo a él. The idea in these words of the song are that we don't need to prepare ourselves for salvation. La idea de las palabras de este himno es que nosotros no tenemos que prepararnos a nosotros mismos para venir a la salvación. Just like Jesus found the lost sheep who was stuck between two rocks Así como Jesús encontró a aquella oveja perdida que estaba entre las dos piedras and rescued that sheep from danger, y rescató a esa oveja del peligro. God can save sinners wherever they are without their own preparation. Dios puede salvar a los pecadores donde quiera que ellos estén sin ningún tipo de preparación previa de ellos. So in Calvin's writing, he also put down his opposition to the preparation movement. Y entonces en los escritos de Calvino él también expresó su estado de ir contrario a este movimiento de preparación. And so he continued that nothing man does can claim a share of the praise in salvation. Y él continuó diciendo que nada de lo que haga el hombre puede tener una parte de gloria para la salvación. The praise of grace belongs to God alone. La alabanza de la gracia pertenece únicamente a Dios. In other words, we need to stop talking about free will and other human merit. En otras palabras, debemos dejar de estar hablando del libre albedrío y de cualquier otro mérito humano And give God all the credit for our y salvation. darle a Dios todo el crédito para nuestra salvación. Charles Spurgeon preached a famous sermon entitled All of Grace. Y Charles Spurgeon, él predicó un sermón muy famoso que se llamaba Todo de Gracia. In fact, if you want to read that sermon, De hecho, si ustedes quieren leer ese sermón, and I highly recommend it, y yo se lo recomiendo, you can go out on the internet and enter All of Grace by Charles Spurgeon. usted simplemente va a internet y escribe All of Grace, Todo por Gracia, de Charles Spurgeon, And it will direct you to a PDF where you can read the entire sermon. y le va a llevar a un PDF donde usted puede leer el sermón completo. He said, "Even the very will thus to be saved is by grace and not by ourselves." Él dijo, incluso la misma voluntad para ser salvos por gracia no es nuestra. See, it's not free will that saves us. No es la libre albedrío lo que nos salva. It's the grace of God that makes us willing. Es la gracia de Dios que nos hace estar dispuestos. In the book that many of you have, Up on This Rock by Dr. Watson, El libro que muchos de ustedes tienen ya sobre esta roca de Watson, here's what he wrote in that book. esto parte de lo que él escribió en ese libro. What touched your dead, depraved heart and drew you to the foot of the cross? ¿Qué fue lo que tocó su corazón muerto y depravado y los llevó al pie de la cruz? What regenerated your soul and gave you the faith to believe? ¿Qué fue lo que regeneró tu alma y te dio la fe para creer? The answer? La respuesta, Sovereign grace. gracia soberana. The problem is that many people define grace in the wrong way. El problema es que muchas personas definen la gracia de diferentes maneras.
Here's how the Roman Catholics define it. Esta es la manera en que los católicos romanos la definen. They talk a lot about grace, Ellos hablan mucho acerca de la gracia, but what they mean is something vastly different than what the Reformers meant. pero lo que ellos quieren decir es algo completamente diferente a lo que quisieron decir los reformadores. In the Catholic system, grace was the result of works. En el sistema católico, la gracia era el resultado de las obras. In fact, that's where the phrase means of grace came from. Y de hecho, ahí es donde surge la frase medios de gracia. When you think about that phrase, Cuando usted piensa en esa frase, the word means implies what we do. la palabra medios implica las cosas que nosotros hacemos. And so when we say something is a means of grace, Y cuando nosotros decimos que algo es un medio de gracia, we're saying here is the works that we can accomplish to get grace. lo que estamos diciendo, estas son las obras que nosotros podemos hacer para obtener gracia. And the Catholic system is just filled with various ways that people can obtain grace by works. Y el sistema católico está lleno de muchas maneras en que las personas pueden obtener gracia a través de las obras. And these were summarized in the 7 sacraments of Roman Y Catholicism. estas fueron resumidas en los 7 sacramentos de la doctrina católica. At the Council of Trent, the Catholics emphasized their wrong view. En el concilio de Trento, los católicos enfatizaron esta visión errada que ellos tienen. If anyone says that the 7 sacraments of the new law, grace is not conferred through the acts performed. Si alguien dice que por los 7 sacramentos de la nueva ley, la gracia no es conferida a través de las acciones que se lleven a cabo, But says that faith alone in the divine promises is sufficient to obtain grace, sino que dice que la fe únicamente en las divinas promesas es suficiente para obtener la gracia, let him be anathema. que sea anatema. In other words, the Catholics are saying, you are anathema if you say you cannot work for grace. En otras palabras, los católicos están diciendo, tú eres un anatema si estás diciendo que no tienes que obrar para obtener gracia. In other words, they're saying grace comes through works. Lo que está diciendo es que la gracia viene a través de las obras. But that totally destroys the biblical meaning of grace. Pero eso destruye completamente el significado bíblico de la gracia. What does grace actually mean biblically? ¿Qué es lo que bíblicamente realmente significa la gracia? Well, the Greek word is charis. Bueno, la palabra en el griego es charis. And in the New Testament, grace is joined to the person and work of Jesus Christ. Y vemos que en el Nuevo Testamento la gracia está unida a la persona y la obra de Jesucristo. Remember, John wrote that Christ was full of grace and truth. Vemos que Juan escribió que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. And so, grace is directly attached to the person and work of Christ. Entonces la gracia está directamente unida a la vida y obra de Jesús. If you take Christ out of the equation, you don't have grace. Si nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, ya no tenemos gracia. And that's exactly what the Catholic system does. Y eso es lo que hace exactamente el sistema católico. They teach their people that grace comes by what you do, not by what Christ did for you. Ellos le enseñan a las personas que la gracia viene por las cosas que ustedes hacen, no por las cosas que ya hizo Jesús. In John 1:17, he wrote, grace and truth came by Jesus Christ. En Juan 1:17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. That means it does not come by religion or works or human effort. Eso quiere decir que no vienen ni por la religión ni por ningún esfuerzo humano. And so the best definition for grace would be to say it is the unmerited favor of God toward man. Así que la mejor definición que podemos darle a la gracia es que es el favor inmerecido que da Dios hacia los hombres.
And it is manifested through the person and work of Jesus Christ. y es manifestada primariamente a través de la persona y la obra de Jesucristo. And grace does not depend on any merit, work, or action of men. Y la gracia no depende de ningún mérito, de ninguna obra, de ninguna acción de parte del hombre. In other words, grace is through Christ alone, En otras palabras, la gracia es a través de Cristo únicamente, which means that our salvation is through grace alone. lo que significa que nuestra salvación es únicamente por medio de la gracia. Now, anyone who does not teach that definition of grace is Ahora- a false teacher. Cualquier persona que no enseñe esa definición de la gracia es un falso maestro. And that makes Roman Catholicism false teaching. Y eso hace que los católicos romanos enseñen falsamente. In the day of the Apostle Paul, there were also attacks on grace. En los días del apóstol Pablo también hubo ataques contra la gracia. Whenever Paul would go into a city and preach the gospel, Cuando quiera que Pablo iba a una ciudad y predicaba el evangelio, people would be saved. las personas se salvaban. Paul would form them into a local church. Entonces Pablo los iba a unir en una iglesia local, He would teach them. les iba a enseñar, He would appoint elders. iba a señalar a ancianos And then he would move on. y entonces iba a seguir camino. And often he would write a letter back to the church Y to con help instruct them. Y con frecuencia iba a escribirle una carta, una epístola a estas iglesias para ayudarles en su crecimiento. This is what Paul did for the churches in Galatia. Esto fue lo que hizo Pablo para las iglesias en Galacia. And the letter of Galatians was written to the churches he formed in that region. Y la carta, la epístola a los Gálatas fue escrita para los cristianos creyentes que estaban en esa región. The reason he had to write this letters is because of what happened after he left. La razón por la cual él tuvo que escribirle estas epístolas fue por lo que ocurrió después que él se marchó de estas iglesias. When Paul would establish a church and move on, Cuando Pablo establecía una iglesia y después continuaba camino, false teachers would move in. iban a venir falsos maestros. And the false teachers would tell the people that you have to first convert to Judaism before you can become a Y Christian. los falsos maestros les enseñaban a ellos que ellos tenían primero que convertirse al judaísmo antes de ser cristianos. And you would have to do all these works. Y tenían que hacer todas esas obras. For example, circumcision Por ejemplo, la circuncisión and the observance of the feasts y la observancia de todas las fiestas and the offerings. y de las ofrendas. And all of this was put on as a requirement Y todo esto se puso como un requisito so that the person would then be able to become a Christian. para que la persona entonces después pueda ser capaz de llegar a ser cristiano. So what they were preaching was something that was not the gospel. Y lo que estaban predicando entonces no era el evangelio. But Paul wrote back to these churches to correct this error Pero of the Pablo false teachers. le escribió a esta iglesia para corregir ese error que estaban enseñando los falsos maestros. And he was rather vehement in his letter. Y él fue bien vehemente en esta carta. He said, if we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, Él le dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, and do not preach the gospel we preach to you, y no le predican el evangelio que nosotros le predicamos, let him be accursed. que sea anatema. And then again he said, Y entonces otra vez le dijo, if any man preach any other gospel to you, si alguno os predica diferente evangelio, other than the gospel you received, diferente del que habéis recibido, let him be accursed. que sea anatema. You see, Paul was very committed to defending the true gospel of grace. Vean que Pablo estaba bien comprometido a defender el verdadero evangelio de la gracia. But the false teachers were teaching a gospel of works, Pero los falsos maestros estaban enseñando un evangelio de obras, which is the exact same thing that the Roman Catholic system now teaches que es exactamente lo mismo que los católicos romanos enseñan hoy en día and has taught for over 1,000 y years. que han enseñado durante 1000 años.
In his letter to the Romans, he emphasized grace. En su carta a los romanos, él enfatizó la gracia. He's talking about the nation of Israel, Él está hablando acerca de la nación de Israel. and he said, right now there is a remnant according to the election of grace. Y él dijo que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. And then he explained what he meant by grace. Y entonces después él explicó lo que quería decir por gracia. He said, and if by grace, then not by works. Y dijo, y si por gracia, ya no es por obras. Otherwise, grace is no more grace. De otra manera, la gracia ya no es gracia. If it be of works, it is no more grace. Y si por obras, ya no es gracia. You see, Paul was very clear that you cannot mix works and grace. Ustedes ven que Pablo estaba bien claro en que no se pueden mezclar la gracia y las obras. Because if you do, the result is a destruction of grace. Porque si usted lo hace, el resultado sería una destrucción de la gracia. Throughout the history of the church, many have denied grace alone. A través de la historia de la iglesia hay muchos que han negado que es únicamente por gracia. The first person to become famous for doing that was Pelagius. La primera persona que se hizo famoso por haber hecho esto fue Pelagio. Pelagius was a British monk and theologian. Pelagio fue un monje británico y un teólogo británico. He believed that every person had the same free will that Adam had in the garden before he sinned. Él creía que todas las personas tenían el mismo libre albedrío que tuvo Adán cuando él fue hecho allí en el jardín. en el And huerto. therefore he has the ability to choose good or evil for himself. Y de hecho entonces cada persona tiene la misma habilidad de escoger entre el bien y el mal para sí mismo. When he was confronted with Romans 5:12, Cuando él se le confrontó con Romanos 5:12, he denied that it referred to the fallen human will. él negó que este versículo se refería a la naturaleza, a la voluntad humana caída. He believed this because he said every person is created separately and does not inherit a sin nature from Adam. Él creía esto porque él decía que cada persona había sido creada diferentemente y no heredaba la naturaleza pecaminosa de Adán. But if it was just as easy for a man to choose good as opposed to evil, Pero si fuera tan fácil para que un hombre escogiera el bien igual que al mal, then why is there so much evil and so little good? ¿y por qué entonces hay tanto mal y tan poco bien? If it was an even choice, you'd think it would be half and half. Si fuera una elección pareja, ¿no creen ustedes que sería mitad y mitad? But obviously, it is far more evil in the world than there is good. Pero obviamente hay mucho más maldad en el mundo de lo que hay bondad. And so, Pelagius defended his views at the Council of Ephesus. Y entonces Pelagio defendió la manera de pensar de él en el concilio de Éfeso. And his views were soundly defeated and branded as heresy. Y sus visiones fueron completamente derrotadas y fueron nominadas como herejías. Here's what the council decided: Esto fue lo que decidió el concilio. that grace plus works redefines grace, Que la gracia más las obras lo que hace es redefinir la gracia. and it destroys the biblical idea of Y grace. que destruye la idea bíblica de lo que es la gracia. They also decided that free will is just one element of human merit. También determinaron que el libre albedrío es simplemente otro aspecto de los méritos humanos. And therefore can have nothing to do with salvation. Y por lo tanto no tiene nada que ver con la salvación. But remember, just because something is branded as a heresy does not mean it goes away. Pero no crean que porque algo se le ha nominado como una herejía, ya quiere decir que todo el mundo lo va a aceptar. In fact, when something is identified as a heresy, it usually comes back with greater force. Y de hecho, cuando algo se dice que es una herejía, lo que hace usualmente es regresar con una mayor fuerza. This is where John Cassianus comes in. Y aquí es cuando viene entonces a la historia Juan Casiano. He tried to find a compromise view between Pelagius and Augustine. Él trató de encontrar un punto medio entre Pelagio y Agustín.
Pelagius taught that everybody has an innocent free will, Pelagio enseñaba que todas las personas tenían un libre albedrío inocente, and Augustine taught that man has a corrupt sin nature from Adam. y Agustín enseñaba que todos los hombres tenemos una naturaleza corrupta y caída proveniente de Adán. So the view that Cassianus expressed was supposed to be halfway between those two views. Así que la visión que iba a dar Casiano tenía que estar en algún punto intermedio entre ellos dos. He taught that men are sinful because of the fall, Él enseñaba que los hombres eran pecaminosos debido a la caída, but the fall did not completely corrupt the human will. pero que la caída no hizo completamente que el hombre fuera corrompido. The human will was weakened in the fall, La voluntad humana fue debilitada por la caída, but it was still able to operate pero todavía era capaz de operar if that small flame of truth could somehow be fanned into a bigger fire. como si esa pequeña llamita de verdad pudiera ser hecha un gran fuego. And so this view became known as semi-Pelagianism, Y entonces esta visión llegó a ser conocida como el semipelagianismo. and it became the foundation of what is known as Arminian theology. Y se convirtió en el fundamento de lo que es la teología arminiana. Cassianus and the Arminians teach that everybody has a little bit of free will. Tanto Casiano como los arminianos enseñan que todas las personas tienen al menos un poquitico de libre albedrío, A little spark of ability, una pequeña llamita de capacidad. and that spark is fanned into a fire by the preaching of the gospel. Y esta llamita se hace un gran fuego en el evangelio. And the person believes Y la persona cree with his own faith, con su propia fe, based on his own free will, basada en su propio libre albedrío. and then God regenerates Y him. entonces Dios los regenera. The problem with that view El is, problema con esta visión es, how can a dead man do any of that? ¿cómo puede un hombre muerto hacer estas cosas? Dead means dead in trespasses and sin. La palabra muerto significa muerto en delitos y pecados. Dead does not mean weakened. La palabra muerto no significa debilitado. You see, if you start changing the definition of the word dead, ¿Ven? Si nosotros comenzamos a cambiar la definición de la palabra muerto, then ultimately you have destroyed Christianity entirely. entonces vamos a acabar destruyendo completamente el cristianismo. Because if a sinner is not dead in sin, Porque si la persona no está muerta en pecados, but only weakened by it, sino solamente herido por el pecado, then what must we say about the death of Christ on the cross? entonces ¿qué podríamos decir de la muerte de Cristo en la cruz? Christ died on the cross. Cristo murió en la cruz. Does that mean he died, ¿Quiere decir que Él murió or he was just weakened o fue simplemente herido and put into the tomb in a weakened condition y puesto en la tumba en una condición débil? and was able to revive from that Y condition? entonces fue capaz de revivir de esa condición. If you take away the death of Christ, you've taken away the atonement for sin. Si nosotros quitamos la muerte de Cristo, estamos quitando la expiación por el pecado. That's why Paul said in Corinthians, if Christ did not die and rise again, we are of all men most miserable. Por eso fue que Pablo dijo a los Corintios que si Cristo no había muerto y resucitado, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Well, today, Roman Catholic theology is semi-Pelagianism, Pero hoy en día la doctrina católica es semipelagianista, which is the exact same view of most evangelicals today. lo que es la misma visión de la mayoría de los evangélicos hoy en día. I think that the church needs to take a strong look at the errors of Catholicism Yo creo que las iglesias necesitan mirar bien profundamente a los errores del catolicismo and realize how many of those errors they have embraced in their own y theology. darse cuenta entonces cuántos de esos errores ellos también han abrazado en su sistema teológico. It would be great if on this 500th anniversary of the Reformation, Sería maravilloso si en este 500 aniversario de la Reforma
we would have a new Reformation. nosotros tuviéramos una nueva reforma. And many would repent of their error of embracing Catholic theology. Y muchos se arrepintieran de haber abrazado este sistema teológico de los católicos And return to the historic Christian faith y retornar a la fe histórica cristiana that was taught by the Apostle Paul que fue enseñada por el apóstol Pablo and defended by believers throughout the y ages. defendida por los creyentes a lo largo de la historia. But Cassianus, like the Catholics today, teach that men cooperate in grace with their salvation. Pero Casiano, de la misma manera que los católicos hoy, enseñó que los cristianos tienen que cooperar para su salvación. Well, 1,000 years after John Cassianus, Bueno, como 1000 años después de John Cassiano, Erasmus held the same view when he debated Luther. Erasmo tuvo la misma visión cuando él debatió con Lutero. The favorite saying of the Arminian theologians is this: El dicho favorito de los teólogos arminianos era este: it is my responsibility to become willing to believe, es mi responsabilidad estar dispuesto para creer, and it is God's part to give me grace to assist. y es la responsabilidad de Dios darme la gracia como ayuda. You know, in basketball, Ustedes ven que en el baloncesto there's the person who makes the basket, hay una persona que es la que lanza al básquet and then the person who gets credit for the assist, y la persona que tiene el crédito para ayudar a esa persona, which usually means the person who passed the ball to the man who made the basket. lo cual significa que es esa persona que le lanza el balón a la persona que lo va a lanzar al básquet. So in the box score of salvation, Así que ahí en la cuenta de la salvación, in the Arminian system, en el sistema arminiano, man gets credit for the salvation, el hombre obtiene crédito por su salvación and God is a footnote with an assist. y Dios es como una nota a pie de página, como el ayudante. Does that give great glory to God? ¿Eso le da buena gloria a Dios? No. No. It robs God of most of his glory. Le roba la mayor parte de la gloria a Dios. Well, after Erasmus came James Arminius. Bueno, después de Erasmo vino James Arminio. He was a great spokesman against the doctrine of grace. Él fue un gran vocero en contra de la doctrina de la gracia. He did not believe the biblical definition of grace. Él no creía en la definición bíblica de la gracia. And so he began to teach the pastors in Holland, Y entonces él empezó a enseñarle a los pastores en Holanda. and the result was they all denied the doctrines of grace Y el resultado fue que todos ellos negaron las doctrinas de la gracia that had been formed by John Calvin que habían sido formadas por Juan Calvino and Zwingli y Zwingli and the other y reformers. los otros reformadores. Arminius finally agreed to a debate of his views against the reformers. Arminio finalmente estuvo de acuerdo en presentar un debate con sus visiones contra los reformadores, But he never made it to the debate. pero él nunca llegó al debate. He died before the debate could be scheduled. Él murió antes de que se programara ese debate. But his followers went ahead and attended the debate on his behalf. Pero sus seguidores entonces fueron y presentaron el debate a nombre de él. His followers were called the Remonstrants. Sus seguidores fueron llamados los remonstrants, lo que es la protesta. Remonstrance is a word that means to protest or to oppose. La palabra remonstrance quiere decir protestar o oponerse. And basically they were protesting the teaching of John Calvin. Y básicamente ellos estaban protestando contra las enseñanzas de Juan Calvino. Now here's something that you need to know about all of this historically. Ahora, hay algo que ustedes necesitan saber bien claro en cuanto a estas cosas de manera histórica. The debate took place in the year 1618. El debate tomó lugar en el año 1618. At this point, Calvin had already died. A este punto, Calvino ya había muerto. Arminius had already died. Arminio ya había muerto.
And what the remonstrance was doing is simply protesting areas of Calvinistic teaching. Y lo que estaba haciendo la remonstrance entonces era protestar contra áreas de algunas enseñanzas calvinistas. Now today we know that the doctrines of grace are the 5 points of Calvinism. Pero hoy en día nosotros conocemos que las doctrinas de la gracia son los 5 puntos del calvinismo. But what you may not know is that Calvin himself did not teach 5 points of Calvinism. Pero lo que nosotros quizás no sepamos es que el mismo Calvino no enseñó 5 puntos de su doctrina. Calvin just taught the truth. Calvino simplemente enseñó la verdad. And what the remonstrants did was pick out 5 things they disagreed with. Y lo que hicieron en la remonstrance, en la protesta, fue resaltar 5 aspectos con los que ellos no estaban de acuerdo. And so they presented their 5-point statement of disagreement, Y entonces presentaron los 5 puntos de desacuerdo. and they eventually led to the 5 points of Calvinism. Y con el tiempo esto llevó a que se establecieran entonces los 5 puntos del calvinismo. The original 5 points were the 5 points of Arminius. Los 5 puntos originales fueron los 5 puntos de los arminianos. And these points attacked sovereign grace, Y estos puntos atacaron la gracia soberana, which had been the teaching of the church for centuries, que había sido la enseñanza de la iglesia por siglos and certainly the teaching of Calvin and Luther. y ciertamente la enseñanza de Calvino y de Lutero. And so at the conference in 1618, Ahora, en la conferencia en el año 1618, which was called the Synod of Dort, lo que se le llamó el Sínodo de Dort, the response was that Arminius' teaching was heresy. la respuesta fue que la enseñanza de Arminio era herética. And the leaders of the debate wrote a 5-point response to the arguments against Calvin's teaching. Y entonces los líderes de esta protesta escribieron 5 puntos contra las enseñanzas de Calvino. And their response became known as the 5 points of Calvinism. Y entonces en respuesta a estos puntos se conocieron entonces los 5 puntos del calvinismo. So over 50 years after Calvin died, Así que a más de 50 años de que había muerto Calvino, the 5 points of Calvinism were born. nacieron entonces los 5 puntos del calvinismo. And they basically were a rebuttal of false teaching by Arminius. Y básicamente fue como un ataque a los 5 puntos errados de la enseñanza de Arminio. Now, what is it that Arminius taught that his followers defended? Bueno, ¿qué fue lo que enseñó Arminio que defendieron tanto sus seguidores? Well, first of all, they taught that man did not inherit Adam's sin, En primer lugar, ellos enseñaron que el hombre no heredó el pecado de Adán. and therefore he is able to initiate his salvation, Y por lo tanto, el hombre es capaz de iniciar su salvación. and God gives him grace to cooperate in his salvation. Y Dios le da gracia para poder cooperar en su salvación. This view is called partial depravity. Y esta visión se nombra como una depravación parcial. They did not believe what it's taught in Ephesians 2, Ellos no creen lo que se enseña en Efesios 2, where Paul taught that man is totally depraved Cuando- and unable to assist in his salvation. cuando Pablo enseña que el hombre está completamente depravado y que no es capaz de ayudar en su salvación. The second thing that Arminius taught Lo segundo que enseñaba Arminio was that election is based on foreseen faith. es que la elección estaba basada en una fe vista de antemano. You've probably heard them explain it. Quizás ustedes la han escuchado explicarla. Because God knows everything, Debido a que Dios conoce todas las cosas, He looks forward in history, Él mira hacia el futuro en la historia and He sees which men will believe, y Él ve entonces cuál de los hombres son los que van a creer and so He elects them. y entonces a esos que van a creer los elige. This is called conditional election. Esto se llama elección condicional. It is election based on
man's acceptance of the gospel Es una elección basada en la aceptación que hace el hombre del evangelio. and God uses his omniscience to know who will believe and who will not Y believe. Dios usa su omnisciencia para saber quién es el que va a creer y quién no va a creer. And then God responds to that by electing those who choose to believe. Y entonces Dios responde al elegir a aquellos que sí van a creer. Well, again, this teaching takes all the glory away from God. Bueno, otra vez, esta enseñanza le quita toda la gloria a Dios. In this view, God is just an innocent bystander with no control over who believes and who doesn't. Aquí Dios se ve únicamente como alguien que está inocentemente sentado ahí al lado mirando cómo las personas toman las decisiones. This error is based on poor Bible scholarship. Este error está basado en un estudio muy pobre de la Biblia. In Romans chapter 8, verse 29, En Romanos 8, versículo 29, Paul wrote, "Whom he did foreknow, dijo, a los que antes conoció, these he also predestinated, también predestinó and then justified." y también justificó. And the point is, what did Paul mean when he said those he foreknew? Y el punto es, ¿qué significaba? ¿Qué quería decir Pablo con aquellos que él antes conoció? Well, you have to study the word foreknow Bueno, very carefully. Tenemos que estudiar la palabra de conocer de antemano bien, con mucho cuidado. The word foreknow does not simply mean look forward in history and see what's going to La happen. palabra conocer de antemano no significa mirar hacia el futuro en la historia. In fact, it means nothing like that. De hecho, no significa nada que tenga que ver con eso. The word know means to have an intimate relationship with. La palabra conocer significa tener una relación íntima con esa persona. When you use the word know in its biblical definition, Cuando usted utiliza la palabra conocer en su definición bíblica, you're talking about establishing an intimate relationship. usted está hablando acerca de establecer una relación íntima. The best illustration of that is from Genesis 5, La mejor ilustración de esto es en Génesis 5, where the Bible says Adam knew his wife. cuando dice que Adán conoció a su esposa. Now, did that simply mean he could identify her? Eso simplemente significa que podía identificarla, That he could pick her out of a police lineup? que él podía, ahí en el récord policial podía decir, ¿es esta? Ah, that's her, I know her. Ah, es esta, yo lo conozco. No, No, because the rest of the verse says, after Adam knew his wife, porque dice el resto del versículo, después que Adán conoció a su esposa, a baby was born. nació un bebé. The word know meant that Adam and Eve had an intimate relationship La palabra conoció quiere decir que Adán y Eva tuvieron una relación íntima that resulted in the birth of a baby. que resultó en el nacimiento de un bebé. And so when we talk about God foreknows, Cuando hablamos de que Dios conoce de antemano, that means God establishes an intimate relationship beforehand. quiere decir que Dios establece una relación íntima de antemano. And we know what that was in Ephesians 1:4. Y sabemos que fue eso en Efesios 1:4. In eternity past, En el pasado eterno, before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, God elected some to salvation. Dios eligió a algunos para salvación. It was an unconditional election. Fue una elección incondicional. According to Romans 9, De acuerdo con Romanos capítulo 9, it was not based on anything God knew the person would do, good or bad. no estaba basada en nada de que Dios vio en la persona que haya hecho algo bueno o algo malo. It was an election totally of sovereign grace Fue una elección totalmente basada en la gracia soberana to fulfill the purposes of God para cumplir los propósitos de Dios and give him pleasure. y darle a él placer. And so the reformers taught Entonces los reformadores enseñaron unconditional election una elección incondicional based on the sovereignty of God's grace. basada en la soberanía de la gracia de Dios. But the
The Remonstrants and the Arminians taught Pero los remonstrantes o los arminianos enseñaban that election was based on God looking forward and seeing who would believe. que la elección estaba basada en que Dios mirara hacia adelante y viera quién iba a creer. And then God reacts to that Y after entonces the Dios fact. reacciona a eso. That view was declared a heresy. Esa visión fue declarada una herejía. The third view that they taught was universal atonement. La tercera visión que ellos enseñaban era la expiación universal. They taught that the death of Christ did not actually save anyone, Ellos enseñaban que la muerte de Cristo realmente no salvaba a nadie, but the death of Christ simply made salvation possible for everyone. sino que la muerte de Cristo simplemente hacía de la salvación que fuera posible para cualquier persona. Which means that the death of Christ did absolutely nothing for salvation. Lo que significa que la muerte de Cristo no hizo absolutamente nada para la salvación. It simply opened the door, Simplemente abrió la puerta and then Christ stands aside passively y entonces Cristo está ahí parado de manera pasiva and waits to see who will enter in. y espera para ver quién es el que va a entrar. But we have so many verses in Scripture that teach that the death of Christ accomplished our salvation. Pero sí tenemos muchos versículos en la Biblia que nos demuestran que la muerte de Cristo sí cumplió nuestra salvación. There are verses that say we are saved by His blood. Hay versículos que dicen que por su sangre somos salvos. Does not say we are potentially saved No dice by que His somos blood. potencialmente salvos por su sangre. In the death of Christ, we have reconciliation. En la muerte de Cristo nosotros tenemos reconciliación, We have justification. tenemos justificación. The death of Christ justified and reconciled people to God. La muerte de Cristo justificó y reconcilió a las personas con Dios. So every person that Christ died for is justified and reconciled to God. Así que cada persona por la cual Cristo murió es justificada y reconciliada con Dios. The death of Christ was a powerful conclusion to the plan of God. La muerte de Cristo fue una conclusión poderosa al plan de Dios. That's why Jesus said, "It is finished." Por eso fue que Jesús dijo, consumado es. He was not referring to his life Él no estaba refiriéndose a su vida, because Jesus still lives today, porque aún Cristo vive hoy. but he was referring to the plan of God Él estaba refiriéndose al plan de Dios that was decreed in eternity past. que fue decretado antes de que las cosas existieran. That plan was completed in its entirety at the cross. Y ese plan fue cumplido completamente en la cruz. The power of the cross is indescribable. El poder de la cruz no se puede describir. The salvation of the elect was guaranteed by the death of Christ. La salvación de los elegidos es garantizada por la muerte de Cristo. That's why in Romans 8, everyone who is elect Por eso que en Romanos 8 todos aquellos que fueron elegidos is justified es justificado and ultimately glorified in y eternity. últimamente es glorificado con Dios. Everyone is saved whom God elected. Cada uno de los que Dios eligió son salvos. The universal atonement also puts Jesus out of synchronization with the rest of the Godhead. La expiación universal simplemente pone a Jesucristo fuera de sincronismo con la divinidad. Even the Arminians taught that God only elected some. Incluso los arminianos enseñan que Dios únicamente eligió a algunos. And even the Arminians teach that the Spirit only draws some to salvation. Incluso los arminianos enseñan que el Espíritu únicamente trae a algunos a la salvación. So if the Father elected some, Así que como el Padre eligió a algunos and the Spirit calls some, y el Espíritu llama a algunos, why would Christ die for all? ¿por qué entonces Cristo murió por todos? It puts him out of synchronization with what the rest of the Trinity is doing. Lo pone fuera de sincronismo de lo que el resto de la Trinidad está haciendo. God works together in unity. Dios obra junto en unidad.
the ones whom the Father elected aquel a que el Padre eligió, were the ones for whom Christ died, o aquellos por los cuales Cristo murió, and they are the ones the Spirit calls to son salvation. aquellos los cuales el Espíritu llama a la salvación. It would be unthinkable to say that Christ shed his blood Sería for someone who is reprobate. Sería impensable pensar que Cristo derramó su sangre por alguien que sea reprobado. I asked a person once he was an Arminian, Yo le pregunté a una persona que una vez fue arminiano, and I said, when Christ died on the cross, y yo le dije, cuando Cristo murió en la cruz, were there already people in hell? ¿ya había personas en el infierno? I said, oh yes, lots of them. Me dijo, sí, muchísimos. All the unbelievers of the Old Testament were Todo- already in hell. Todos los no creyentes del Antiguo Testamento ya estaban en el infierno. And so I said, well, do you think that when Christ died on the cross, Bueno, entonces, ¿tú piensas que cuando Cristo murió en la cruz, that his shed blood applied to all of the sins of the people already in hell? que Él derramó su sangre por las personas que ya estaban en el infierno? And I could tell he had never heard that question before. Y yo puedo decirle que él nunca antes había escuchado esa pregunta. Well, I don't know. Let me think. Bueno, no sé, déjame pensar. He said, well, Christ died for everyone, Bueno, si Cristo murió por todos, so he must have died for the people already in hell. bueno, también debe haber muerto por las personas que ya estaban en el infierno. And I said, but can anybody already in hell become a Christian? Yo le dije, bueno, las personas que ya estaban en el infierno pueden convertirse en cristianos. He said, well, no, they've had their chance. Me dijo, no, ya tuvieron su oportunidad. And I said, well, then why do you think Christ would shed his blood for those who obviously cannot be Y saved? entonces yo le dije, ¿por qué Cristo hubiera derramado su sangre por aquellas personas que obviamente no iban a ser salvos? And he thought and he thought. Y él pensó y pensó. He said, well, he must have done it to make them feel really bad. Bueno, él me dijo, él debe haberlo hecho para hacerlo sentirse bien mal. And I said, but they're already in hell. How much worse can they be? Yo le dije, bueno, pero ya están en el infierno, ¿cuán peor puede ser la situación para ellos? But when you apply the doctrine of universal atonement Cuando ustedes aplican la doctrina de la expiación universal to the reality of what is true, a la realidad de lo que realmente es verdadero, it does not stand up under the scrutiny. no puede permanecer a un escrutinio. It makes no sense whatsoever. No tiene ningún sentido. And so Calvin also spoke on this issue. Entonces Calvino también habló acerca de este asunto. And he pointed out that if Christ died for everyone, then Christ is not cooperating with the Father and the Spirit. Y él entonces resaltó que si Cristo murió por todos, entonces Cristo no estaba cooperando con el Padre y con el Espíritu. And to have opposite purposes within the Trinity is unthinkable. Y tener propósitos opuestos dentro de la Trinidad es impensable. The fourth point that the remonstrants brought to the debate, El cuarto punto que trajeron al debate los remonstrantes, they said God's grace is needed in salvation, él decía que la gracia de Dios es necesitada en la salvación, but it doesn't draw man effectively to salvation. pero no trae al hombre de manera efectiva a la salvación. Men believe in their own power El hombre cree en su propio poder and can successfully resist the call of the Spirit. y puede tener éxito a la hora de resistir el llamado del Espíritu. And they call this resistible grace. Y le llamaron entonces gracia resistible. Well, the reformers taught that there's common grace and then there's saving grace. Y entonces los reformadores enseñaban que había la gracia común, pero existía la gracia salvífica. Common grace refers to the grace that God gives to everybody. La gracia común se refiere a la gracia que Dios le da a todas las personas. You know, when the sun shines, it shines on everybody. Cuando brilla el sol, brilla sobre todas las personas. It doesn't just shine on the believers. No solamente brilla sobre los creyentes. When the rain falls, it falls on everybody's farm, Cuando cae la lluvia, cae sobre los terrenos de todas las personas. not just the farms of Christians. No solamente los terrenos de los cristianos. Common grace
grace is what everyone needs to survive day by day. La gracia común es lo que todos nosotros necesitamos para sobrevivir día tras día. It is because of common grace that God does not instantly wipe out every sinner on earth. Es debido a la gracia común que Dios no borra de manera instantánea con todas las personas del planeta, But he allows them to live another day sino que les permite vivir otro día and even have decent lives. e incluso tener vidas decentes. That is evidence of the goodness of God's common Y grace. son evidencias de la bondad de la gracia común de Dios. But then there's saving grace. Pero también existe la gracia que salva. It is a sovereign call of God to the elect, Es un llamado soberano de Dios a los elegidos, which cannot be resisted, el cual no se puede resistir, because the Bible teaches that those whom the Father has given me will come to me. porque dice la Biblia que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. The sheep will hear the voice of the shepherd and follow him. Las ovejas van a escuchar la voz de su pastor y lo van a seguir. Saving grace is irresistible grace. La gracia que salva es una gracia irresistible. The Arminians based their false teaching on a misunderstanding of Acts 7:51. Los arminianos basaron su falsa enseñanza en una mala interpretación de Hechos Acts 7:51. 7:51. In that verse, the preacher is talking to the unsaved people. En este versículo, el que está predicando está hablándole a las personas no salvas. And he said, you always resist the grace of Y God. le dice, ustedes siempre resisten la palabra de Dios. And that's what they base the idea on, that grace is resistible. Y de aquí es donde ellos sacan la idea de que la gracia es resistible. But this also demonstrates a lack of careful Bible study. Pero esto también refleja una falta de un estudio bíblico cuidadoso. Who was the preacher talking to in that sermon? ¿A quién le estaba hablando el predicador en ese sermón? He was talking to Le unbelievers, estaba hablando a no creyentes, people who would never believe. personas que nunca van a creer. And he told the truth. Y le dijo la verdad. If you do not believe, Si ustedes no creen and you go to the grave an unbeliever, y ustedes van a la tumba como un no creyente, then you have always resisted the grace of God. entonces siempre has resistido la gracia de Dios. But that is not true of an elect person. Lo cual no es así para una persona elegida. An elect person will not resist the grace of God. Una persona elegida no va a resistir la gracia de Dios, But that grace effectively draws every elect person to sino salvation. que esa gracia de manera efectiva siempre va a atraer a todos aquellos que son elegidos. None would be left out. Ninguno va a ser dejado fuera, None would be forgotten. ninguno va a ser olvidado. Well, finally, the Arminians taught that God gives believers the ability to win over sin, Finalmente, los arminianos enseñaban que Dios le da a los creyentes la habilidad de ganar sobre el pecado, but it is possible for a believer to fall away from salvation pero es posible para que un creyente caiga de su salvación and become lost again. y se vuelva a perder otra vez. Of course, this fifth point is a consistent result of their first 4 points. Exactamente, este quinto punto es un punto que es consistente con los 4 puntos que enseñaban anteriormente. Because in every point, salvation was man-centered. Porque en cada uno de los otros puntos la salvación estaba centrada en el hombre. In the first point, it was man's free will that brought him to salvation. En el primer punto fue el libre albedrío del hombre lo que le llevó a la salvación. In the second point, it was his faith that God foresaw and elected him based on it. Y en el segundo punto era la fe del hombre que Dios había visto de antemano y entonces lo forzó a elegirlo. In the third point, since Christ died for everybody, it was man that had to effectively walk through the door of salvation. Y en el tercer punto, si Cristo murió por todas las personas, entonces es la responsabilidad del hombre entrar por esa puerta.
And in the fourth point, it was man that decided not to resist the grace of God. Y en el cuarto punto era el hombre el que decidía si iba a resistir la gracia de Dios. And since all of that salvation is based on what man wanted to do, Y si todo ese sistema de salvación estaba basado en lo que el hombre quería hacer, then it makes sense that man can also decide if he doesn't want to be saved anymore. y entonces también tiene sentido que el hombre también pueda decidir si ya no quiere seguir siendo salvo. What you need to understand about Arminianism Lo que necesitamos entender acerca del arminianismo is that Roman Catholicism teaches all 5 of these es points. que el catolicismo romano enseña todos los mismos 5 puntos. We're going to take our break now, Ahora vamos a tomar el receso and then we'll come back and conclude our thoughts on grace and look at the next sola. y vamos a regresar y vamos a mirar, a concluir acerca de la gracia y después vamos a mirar las próximas solas.